Buenas tardes, amigos de Radio Luz. Es un gusto estar con ustedes. Ingeniero, ¿cuáles son las actividades claves en el manejo del cacao fino de aroma en el crecimiento? Bien, estamos iniciando una campaña muy fuerte como Alianza Cacao Perú de deshierva, poda y abona tu cacao fino y de aroma. Respecto a la pregunta, ¿cuáles son las principales actividades? Tenemos el abonamiento y la poda de formación, acompañada del deshiervo en esta etapa de crecimiento de las plantas de su cacao fino de aroma, para asegurar un buen vigor y desarrollo de la planta y una buena producción. ¿El deshiervo en el cacao? El deshiervo es una de las prácticas importantes también, porque las malezas hacen mucha competencia al cultivo. Por eso es indispensable, es recomendable que mantengan sus plantaciones limpias a fin de que las hierbas no compitan con el cacao y de esta manera la planta puede tener un mejor desarrollo, porque las malezas le quita agua, le quita nutrientes, le hace competencia al cultivo. Es importante tener limpio las plantaciones. La poda en el cacao, en la etapa de crecimiento del cacao fino y de aroma, es importante. Sí, una vez que ya está trasplantado el cacao, lo que hay que hacer es formarle a la plantita, ¿no? Se recomienda por lo menos 3 ramas. Y para eso pues hay que darle forma, ¿no? Hay que darle una arquitectura de planta, porque estas ramas son las que van a producir y van a asegurar una buena producción. Se debe tener en cuenta que la horqueta debe formarse más o menos a una altura de 60 centímetros del suelo. De ahí se debe realizar podas de mantenimiento. Uno es la poda de formación, que es en el primer año, hasta antes que entre en producción, y luego las podas de mantenimiento, que también tiene que ser una labor constante. También es importante el abonamiento y el cacao en la etapa de crecimiento del cacao fino de aroma. Sí, el abonamiento, indudablemente, en la zona de selva y otras zonas de nuestro país, no es una práctica muy común, y aquí quisiéramos recalcar que es quizás una de las labores más importantes, porque va a ser más rentable su cultivo, pero para abonar el agricultor tiene que hacerse algunas preguntas, o sea, ¿qué abono voy a aplicar? ¿Cuánto voy a aplicar? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Las plantas de cacao, cuando son trasplantadas del vivero, cuando son trasplantadas a campo definitivo, deben recibir una fertilización, una primera fertilización. Esto se hace a 1 o 2 meses y luego, antes de la poda de formación, también se recomienda hacer una fertilización, y de ahí hacerlo con una frecuencia de 4 meses. La fertilización indudablemente asegura una mayor producción. Los suelos de la selva, de esta parte de nuestro país, indudablemente tienen una buena textura, una buena estructura, pero son bajos todavía en nutrientes. Son suelos que ya vienen trabajando hace muchos años, entonces necesita restituir con fertilizantes. Está demostrado de que si un productor no fertiliza su chacra, su parcela, más o menos consigue 500 kilos por hectárea de producción de cacao. Ese es el promedio, 500, 600 kilos lo que saca. Y eso convertido en soles, por 8 soles promedio son 4.000 soles. Pero si él fertilizaría un poco más, por decir, si comprara abonos por un valor de 1.500 soles, y obtendría mucho más ganancias, casi el doble, tendría como 7.000 soles de rentabilidad.